Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Asegúrense de darle ese botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que nos ha conmovido a muchos y que tiene que ver con uno de nuestros actores favoritos. Vamos a desentrañar la confesión de amor eterno de Kerem Bürsin que te conmoverá. Si han leído bien. Prepárense para una dosis de romance, sinceridad y quizás un poquito de pañuelos, porque lo que Kerem ha compartido es realmente especial. Vamos a sumergirnos en este tema que ha tocado las fibras sensibles de tantas personas. No se trata solo de una declaración pública, sino de un vistazo profundo a los sentimientos de un hombre que ha conquistado corazones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella con su carisma y su forma de expresarse. Hoy vamos a analizar qué hace que esta confesión sea tan conmovedora, de dónde surge, y qué impacto ha tenido en sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia sobre vulnerabilidad, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos y sobre cómo esas palabras sinceras pueden resonar en todos nosotros. ¿Están listos para dejarse conmover? El mundo de la actuación, y en especial el de las celebridades, a menudo nos presenta figuras que parecen intocables, perfectas, como salidas de un cuento de hadas. Sin embargo, lo que Kerem Bürsin nos ha mostrado con esta confesión es precisamente lo contrario, su humanidad. Su capacidad para amar de forma profunda y expresarlo sin reservas es lo que lo hace tan cercano y admirable. No estamos hablando de un amor efímero, de esas declaraciones pasajeras que se las lleva el viento. Estamos hablando de un amor que él mismo describe como eterno, un sentimiento que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y la forma en que lo ha comunicado, con esa mezcla de pasión y delicadeza, es lo que verdaderamente nos ha llegado al alma. Pensemos un momento en la figura de Kerem Bürsin. Lo conocemos por sus roles icónicos, por esa sonrisa que derrite y esa mirada intensa que nos atrapa. Pero más allá de su talento actoral, ha sabido construir una conexión genuina con su audiencia. Y esta confesión, sin duda, ha profundizado esa conexión. No es solo un actor que interpreta personajes, es una persona real con sentimientos reales, y eso es algo que el público valora enormemente. La valentía de abrir su corazón de esta manera, de compartir algo tan íntimo, es un acto de gran generosidad. Nos permite ver la faceta más vulnerable y hermosa del amor. ¿Y a quién va dirigida esta confesión? Aquí es donde el misterio y el romance se entrelazan. Si bien no vamos a revelar detalles íntimos sin antes haber explorado el contexto, podemos decir que esta declaración habla de un amor profundo, de un vínculo inquebrantable. Es el tipo de amor que se construye con el tiempo, con experiencias compartidas, con complicidad y respeto. Un amor que se fortalece ante las adversidades y que se celebra en los momentos de alegría. Kerem, con sus palabras, nos está regalando un ejemplo de lo que significa amar verdaderamente. La reacción del público ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de mensajes de apoyo, de admiración. La gente se ha sentido identificada, inspirada. Muchos han compartido sus propias historias de amor, sus propias confesiones. Y es que al final del día, todos anhelamos ese tipo de amor profundo y duradero. Ver a alguien como Kerem, con toda su fama y su éxito, ser tan abierto sobre sus sentimientos, nos recuerda que las emociones son universales. No importa quién seas, el amor tiene el poder de conmovernos, de transformarnos y de darnos fuerza. Profundizando un poco más, esta confesión no es solo una frase bonita. Es un reflejo de la personalidad de Kerem Bürsin, de su filosofía de vida, de su capacidad para apreciar las cosas que realmente importan. En un mundo a menudo superficial, él nos recuerda la importancia de cultivar relaciones significativas, de nutrir el amor en todas sus formas. Y no solo hablo del amor romántico, sino también del amor propio, del amor por la familia, por los amigos. Su declaración nos invita a reflexionar sobre nuestros propios lazos afectivos y a valorar a las personas que nos rodean. Además, la forma en que se han dado a conocer estas palabras es también digna de mención. No ha sido un anuncio forzado, sino una expresión espontánea y sincera. Ha surgido de un momento de profunda emoción, y eso es lo que le da esa autenticidad tan poderosa. Cuando las palabras fluyen desde el corazón, tienen un eco diferente. Llegan más directo, más puro.
Y eso es precisamente lo que ha sucedido con la confesión de Kerem. Para entender completamente la magnitud de esta confesión, es importante considerar el contexto en el que se ha dado. Sin entrar en detalles específicos que puedan invadir la privacidad, podemos decir que esta declaración ha surgido en un momento clave, un momento en el que la relación ha sido objeto de atención mediática. Sin embargo, lejos de ser una respuesta a la presión externa, parece ser una afirmación interna, un acto de reafirmación de sus sentimientos. Esto le da aún más valor, porque demuestra que sus palabras no son una estrategia, sino una convicción. Hemos visto cómo en muchas ocasiones la vida privada de las celebridades se convierte en el centro de atención. Pero lo que Kerem Bürsin ha hecho es convertir un tema potencialmente delicado en una celebración del amor. Ha tomado el foco de la especulación y lo ha redirigido hacia la belleza de un sentimiento genuino. Y eso, amigos míos, es un acto de madurez y de inteligencia emocional. Ahora, para aquellos que se preguntan si esta confesión es algo nuevo, o si es parte de una narrativa continua, podemos decir que es una culminación de lo que hemos visto en él. Kerem siempre ha sido un romántico, un defensor de las relaciones sanas y profundas. Esta confesión es como el capítulo más emotivo de una novela que ha estado escribiendo con su propia vida. La respuesta de sus seguidores ha sido un reflejo de la conexión que él ha logrado crear. No es solo una admiración por su físico o por su talento, es una conexión emocional. La gente se identifica con sus valores, con su forma de ver la vida, con su capacidad para expresar emociones. Y esta confesión de amor eterno ha sido la chispa que ha encendido aún más esa conexión. Finalmente, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, expresar lo que uno siente sin miedo al juicio. Segundo, el valor del amor. No solo el amor romántico, sino el amor en todas sus formas. Y tercero, la valentía. La valentía de ser vulnerable, de abrir el corazón, de decir te amo, de una manera que realmente lo signifique. La confesión de Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es una fuerza poderosa y transformadora. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado la conmovedora confesión de amor eterno de Kerem Bürsin. Hemos hablado de la autenticidad de sus sentimientos, de la profunda conexión que ha logrado con su audiencia, y de cómo sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras propias vidas. Hemos visto cómo, más allá de su fama, Kerem es un ser humano con la capacidad de amar de forma profunda y de expresarlo sin reservas, recordándonos que la vulnerabilidad y la sinceridad son las verdaderas bases de cualquier relación significativa. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que esta historia les haya tocado tanto como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este espacio. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha conmovido la confesión de Kerem Bürsin? ¿Qué significa para ustedes el amor eterno? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me encantaría que compartieran sus experiencias y reflexiones sobre este tema tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha llegado al corazón, les pido por favor que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiren y nos emocionen. Hasta la próxima.